Ok, mi muchachos y muchacha, sí está. Hace 15 días estuvimos trabajando mm, juiciosamente, creo yo. ¿Alguien me puede decir dónde quedamos? ¿Qué quedó en el tintero? ¿Cómo están las cosas, por favor? ¿Alguien lo puede decir? En unos minuticos, porque perdimos, perdimos bastante tiempo y les voy a robar por lo menos unos 10 minuticos más, porque tenemos bastante trabajo. Una idea de la última parte en donde quedamos, que ustedes recuerden, por supuesto, ahí en sus notas. Miren sus notas y ahí díganme, si no, arrancamos. De hecho, me tocó cambiar de lugar porque el internet, como ustedes vieron la vez pasada, me estaba molestando. Aquí creo que no hay problema por eso. Bien. Fuimos Mm, hasta el capítulo 5, profe. sí, sí, sí. Capítulo 5 y hasta el verso 10. Ok, muy bien. Y trabajamos un poco sobre el tema de las iglesias, lo pasamos, digamos que por encima. Vamos a entrar en una parte gruesa, yo diría que canzoncita, pero que está relacionada con los símbolos y las señales, más que todos los símbolos de la literatura apocalíptica. De hecho, en griego símbolo está relacionado con una palabra en griego que significa reunir. Digamos, es unir lo visible con lo invisible, lo que se puede ver con lo que no se puede ver. Y en el Apocalipsis, lo que realmente quiere hacerse es que a partir de los símbolos se quiere revelar una verdad espiritual, básicamente, y es una verdad espiritual que siempre tiene que ver con esperanza, totalmente contrario a lo que se ha hecho con el Apocalipsis. Es el ejercicio de reunir, de invitar a la revelación para eso, para justamente develar lo que está oculto, siempre en lenguaje de esperanza. Entonces, para que ustedes anoten si quieren una conclusión cuando vayan a trabajar con Apocalipsis, es que el Apocalipsis no es un texto, no es una literatura que predice el futuro. O sea, no es profético en ese sentido. No es escatológico tampoco. El Apocalipsis no predice el futuro, sino que interpreta el presente, en ese momento, en el momento del presente Asia Menor en el siglo primero, y lo plantea a la luz de la eternidad. O sea, lo muestra a la luz no solamente del futuro, sino de la eternidad. Eso tiene que quedar claro para ustedes cuando estén revisando el texto. Permítanme, yo no puedo hablar, me pasa como a Petro que no puedo hablar sin el lapicito. Entonces, en ese sentido, Qué pena, vamos a... profe. ¿Podría repetir el concepto? Es que interpreta el presente de la época de Asia y qué, profe. Es decir, no predice el futuro, o sea, no es, en ese sentido no es profético desde como se entiende de la evidencia, sino que interpreta el presente a la luz de la eternidad, o sea, ni siquiera del futuro, sino a la luz de la eternidad. Entonces, siempre con el ejercicio, como dije, de esperanza, pero si lo quieren muy concreto es, no predice el futuro, sino que interpreta el presente, ¿ya? Y lo interpreta, eso sí, con connotaciones a la eternidad, no al futuro, no solamente a lo que va a pasar, sino a la eternidad. Es una eternidad que obviamente tiene una carga de esperanza impresionante porque siempre la literatura apocalipsis está en medio de la persecución, del caos, de la tristeza, de la persecución que no solamente es persecución física, política, sino es persecución sobre todo espiritual. Entonces uno tiene que ponerle el nivel espiritual permanentemente a esto. ¿Está bien? Ahora bien, voy a hacer de manera general,
para que ustedes, esto lo voy a subir, no se preocupen, ¿no? Pero si quiere usted anotarlo como parte del ejercicio, siempre el lenguaje, el lenguaje de Apocalipsis, tanto en Daniel como es siempre de esperanza. Ustedes notan, por ejemplo, el lenguaje ya de la perspectiva no apocalíptica, porque no puede hablarse del Apocalipsis ahí en Primera de Tesalonicenses, porque realmente lo que él está recogiendo son preguntas que le han hecho en relación a lo que va a pasar. Pero como él lo plantea desde esa perspectiva de que va a pasar tal cosa, que van a morir y luego el Señor aparecerá y las trompetas y no sé qué, entonces eso tiene una connotación, digamos, apocalíptica, pero no es el lenguaje propiamente, pues porque es una carta, es un texto de Pablo, pero tiene esa línea también de esperanza también. O sea, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Entonces, no, los que ya murieron van a resucitar con Cristo, y nosotros, ¿y qué pasa con nosotros si pasa eso? O sea, cuando Cristo viene en el Maranata, que era el momento presente. La interpretación del tiempo presente de Pablo en este caso está fundamentada en que hay esperanza tanto para los que ya murieron como para nosotros. Por eso de luego nosotros nos reuniremos allá arriba en el cielo y con Jesús, y eso es totalmente esperanza. Entonces, simplemente para dejar eso como una clave. Ahora bien, ahora bien, hay, hay varios conceptos concretos y yo quisiera que ustedes lo revisaran conmigo en todo el texto, porque pues cuando ustedes leen, o sea, cuando ustedes lean con los elementos, con los códigos de alguna manera organizados, ya no va a ser difícil que ustedes encuentren tema para la predicación, pero sobre todo que encuentren estructura y encuentren además un mensaje. Si ustedes empiezan a leer sin códigos concretos, sin saber, por lo menos, y ya les dije en clases anteriores, que esto no significa, los símbolos no significan exactamente esto y esto. No. Los símbolos significan um, elementos que concretizan, digamos, um, un mensaje que está relacionado con una generalidad. Lo concretizan en la generalidad. Es decir, por ejemplo, cuando uno dice número 7, para hablar de los números, por ejemplo, cuando uno dice número 7, ya, el 7 no es sino plenitud, punto, está relacionado con plenitud. Entonces, el 7 donde aparezca, nadie va a aparecer, nadie va a contar, sino simplemente, si es 7, es plenitud. Es decir, en lugar de decir la plenitud de la alabanza, entonces adoraban los 7, o entonces 7 canciones eran cantadas por 7, etcétera, etcétera. No tiene que ver con numeración en serie, sino con un símbolo puntual. 12. Está perfectamente claro para ustedes y para mí que el 12 es un número que está relacionado con, en el Nuevo Testamento ya, eso está ya estructurado, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Que eso fue un número concreto que se trajo, digamos, a la literatura, sobre todo a la apocalíptica, que estaba muy relacionada con la. Entonces, por eso cuando ustedes ven en ese, por ejemplo, cuando ustedes ven 4, 4 siempre tiene que ver con universal, o sea, con que lo cubre todo, porque se está hablando de, básicamente, lo cubre todo porque es norte, sur, oriente, occidente. Entonces está relacionado con todo, con la universalidad. Entonces ustedes ven 4, por ejemplo, 4 seres vivientes. Pues 4 seres vivientes son los 4 seres vivientes que caracterizan toda la creación. Es muy curioso, porque el orden en el que Apocalipsis pone a los 4 seres vivientes, si ustedes, yo sé que ya leyeron eso, lo ponen en un orden en donde el ser humano, donde el hombre no está en primer lugar, ¿sí notan? Porque aquí la idea no es citar las categorías de la creación, sino que simplemente todo lo creado adora a Dios, incluido el hombre, ¿no? Incluido el hombre. Claro, en la connotación del presente de Juan, el hombre es el que menos adora a Dios. Entonces él pone a las bestias del campo, a las aves del cielo, al hombre, a los seres, a los salvajes
y a los domésticos, cuando, por ejemplo, habla. Y pone el dragón, que también está relacionado con todo el tema de animales. Todo el tema de animales, ¿qué es? Bueno, ya les hablé. Por ejemplo, 144.000. 144.000 es un número, pero es un número de excelencia en el sentido simbólico de 12 por 12 por 12. Es decir, la idea es como el 70 veces 7, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes van a perdonar 70 veces 7, 7 por 7, 49, o sea, 490. No, 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 no. Eso significa van a perdonar perfectamente siempre, más o menos, o sea, siempre. Y los 144.000 están en esa línea. Es un número de plenitud, de pueblo, de universalidad. Ya, no, ese fue el gran error de los testigos de Jehová. Cuando los testigos de Jehová empezaron con este señor, Ruth Bela, a revisar esto como una lectura del Apocalipsis, él entonces dijo, vamos a completar el número de 144.000 y vendrá el Armagedón. Pero obviamente ya hay millones de testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué él estaba leyendo eso como un número? 144.000 otra vez es un número de plenitud. Es decir, cuando todos los salvados o todos los llamados, es la plenitud del pueblo o la plenitud de los salvados o la plenitud en la universalidad. Estoy dando los elementos concretos. En cuanto a los animales, por ejemplo, cordero, dragón, que el dragón, el león, que aparecen en el Apocalipsis son realmente fuerzas espirituales, pero también fuerzas políticas y religiosas. Entonces uno no puede pensar en el cordero simplemente como el animalito aquel. No, no, no. El cordero ya tiene una connotación puntual. Y ojo, porque uno de los errores que estamos cometiendo yo diría que durante siglos, es que cuando hablamos del cordero en el Apocalipsis, uno piensa en el Jesús crucificado, es decir, en la pasión. Y uno tiene que tener cuidado acá, porque realmente no está hablando de la crucifixión. Y les digo que no está hablando de la crucifixión porque ese cordero no fue crucificado. Ese cordero que está en Apocalipsis fue degollado, porque la idea no es la crucifixión en el sentido de ese sacrificio por la cruz que genera la redención. Por lo menos en Apocalipsis, definido concretamente, se está hablando simplemente de el cordero inmolado, es decir, del cordero que se sacrificó o sacrificado, más bien, más que se sacrificó, sacrificado por amor. Por eso quien sale a abrir los sellos no es ya les dije, no es el león, que de hecho los ancianos, la creación, ya en este caso, y los ancianos, los 24 ancianos, que son otra vez 12 y 12, ¿no? Pero no son los 12 apóstoles y las 12 tribus, no, 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 sino los representantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, si quieren, del Antiguo y la Nueva Alianza. Se reúnen y para decir quién es acá, acuérdense que Jesús es el león de Judá, ¿ya? El león de Judá, ¿ya? El león de Judá, ¿por qué? Porque Judá es de la tribu de David, David es de la tribu de Judá, y el nuevo David será el león el que va a abrir. Miren ustedes acá que no es una línea de guerra. Ese es un gran error con el Apocalipsis, con la interpretación de Apocalipsis, porque hay mucha fuerza, mucha dinámica de guerra y de conflicto. Pero cuando lo leemos simplemente literal, de manera literal, uno se encuentra con la guerra, como por ejemplo el Armagedón. Entonces uno se está hallando con una pelea de unos con otros, que de hecho es la interpretación general. No, no es el león que viene con su fuerza a acabar con el dragón. No, 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 es el cordero. Es el cordero. Y de hecho es el cordero el que abre los sellos, no es el león. Y el cordero en Apocalipsis 4 y 5 es el que tiene claramente los símbolos del amor de Dios en la bendición de lo que cuesta amar. Y esto es importante para Apocalipsis, para el mensaje de revelación, porque el amar tiene una connotación de sacrificial. Eso está en 1 Corintios 13, es decir, el amor es sufrido, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto no es solamente ese tema macabro y tenebroso de la crucifixión de Jesús, porque acuérdense, no es el cordero crucificado,
es el cordero degollado. ¿Cómo se degollan? Como se matan todos los corderitos degollados, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el degolle se derrame la sangre. Por eso el tema de la sangre, muy mal trabajado también, con todo respeto por todos los teólogos de muchísimas escuelas, no está más relacionado, sino que el amar es entregar la vida, es derramar la vida. Acuérdense que la sangre es la representación de la vida. Entonces, el amor tiene una connotación de entrega, de derramamiento de la vida. ¿Qué fue lo que hizo el Cordero, no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entonces, aquí en este escenario es que tenemos que tener muy en cuenta cómo estamos leyendo y qué errores estamos cometiendo. Cuando nosotros decimos que el Señor entregó su vida o derramó su sangre, como dice Juan, como lo dice Juan en primera de Juan, ¿ya? Ese derramamiento de sangre que toma del cordero, de la imagen del cordero, es la entrega, es el derramamiento de su vida. Por eso el amor tiene una connotación sacrificial que obviamente tiene que ver con la experiencia de nosotros, con la experiencia de la iglesia, pero sobre todo con la experiencia de Jesús. Entonces, en el escenario del trono y en el escenario del cordero, porque ustedes ven que el cordero va a ser alabado y bendecido, son símbolos de adoración, pero que están relacionados con la gratitud por cómo el Señor derramó o entregó por amor, ya derramó su sangre por amor. Esto tiene que ver también con poder. Ya miraremos eso ahora más tardecito. Ahora bien, cuando se habla de los sellos, estoy hablando de las cuestiones en general. Cuando se habla, por ejemplo, de los sellos y de las trompetas, ¿cómo tendríamos que entender eso? Por eso es que el gran error de la interpretación de Apocalipsis, a mi modo de, en mi humildísima opinión, es que la gente quiere ponerle nombres a cada cosa de esas. Y cuando se le pone nombres, se rompe con el esquema de la literatura apocalíptica. Cuando cada persona que lee el texto, en este caso cuando lo leía, evidentemente sabía a quién se estaba refiriendo. Pero ellos no solamente no dan el nombre por el temor, porque era obviamente una literatura subversiva, a que los capturaran y dijeran, bueno, aquí están hablando en esta literatura mal del emperador. No, 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 no. Es que este es un lenguaje de esperanza, por eso digo, una interpretación del presente para un mensaje para el futuro, para interpretarse a la luz del futuro, pero más que el futuro de la eternidad, de lo que sigue, mejor dicho, de lo que sigue adelante. Entonces, por eso, hacia la eternidad, no, es decir, que trasciende. Entonces, los sellos no son más que elementos de la historia. Cuando se empiezan a romper los sellos, que llaman esos sellos que no se sabe, es simplemente una idea muy sencilla, de verdad, es muy sencilla. Cuando en el capítulo 5 dice quién va a abrir, quién es simplemente quién nos va a explicar lo que está pasando. O sea, me encantaría muy bien que a esta altura del partido alguien preguntara como Juan y llorara también. ¿Quién va a abrir los sellos que van a interpretar el momento presente de Colombia o del mundo? O sea, porque estamos en un momento, de hecho, mucho más crítico y mucho más complicado que como estaba Juan en su tiempo, que como estaban las siete iglesias, muchísimo más complicado, con muchísima más confusión. Entonces, ¿quién puede darnos a entender esto? Ojo, ojo porque aquí hay una inmensa diferencia, una universal diferencia. Cuando aparece el Apocalipsis está lineado, determinado para que a partir del texto, cuando dice se abre el sello y se entiende este y se entiende lo otro, lo que está pasando ahí es que la palabra, otra vez, el logos, empieza a ser expresado para entender lo que está sucediendo en el presente. A lo que me refiero con la diferencia es que en este momento nosotros se supone, ¿ya? Y es una suposición, cuando digo yo se supone, es una suposición, es una expresión mejor que genera la duda es por los resultados, no porque yo dude que el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿no? Que el Espíritu Santo está entre nosotros, que es quien
claramente nos puede ayudar a interpretar los tiempos. Por eso hablamos en Juan de es la iglesia la que interpreta qué es lo que está pasando en el mundo. Y la interpreta porque es la que tiene al Espíritu Santo de Dios y la que está recibiendo del Espíritu Santo dos cosas importantes: el amor del Padre, Romanos 5:5, ¿no? Y la palabra, Juan, que él trae para que nosotros entendamos y discernamos los tiempos de nuestra historia. Porque yo entonces, que porque los que menos estamos entendiendo los tiempos, pues de la iglesia, ¿no? Pues por cómo está actuando la iglesia, por cómo está tomando partido con los anticristos. Por eso, los sellos y las trompetas son anuncios concretos de juicio en medio de la historia, pero es ese anuncio de juicio es lo que va a pasar a aquellos de acuerdo que están comprometiéndose con el poder, lo que va a pasar con aquellos que están, y ahí aparece el mensaje de las 7 iglesias, ¿ya? Los tibios, los arrogantes, los que se alían con el poder, los que se alejan del primer amor, del amor profundo y verdadero, del amor del Cordero, porque es que el amor del Cordero es sacrificial y la gente ya no quiere. Entonces, el amor que se enfría es ese amor que no tiene la entrega necesaria, el fervor necesario, la disposición incluso a la entrega y al sacrificio. ¿Ya? Estoy siendo muy puntual para que ustedes, si tienen preguntas o comentarios. La mujer, el dragón, las bestias, esos simplemente son símbolos del bien y del mal. En este caso, incluso de la felicidad. ¿Ya? Vamos rápidamente a mirar eso ahora en un ratito. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna inquietud? Estoy solamente hablando. Ah, bueno, claro. Perdónenme antes de dar la palabra. Hay colores como el blanco, el rojo, el negro, el verde, el oro. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, sellos, ok, ya sabemos qué es. Trompetas, copas, libros, esos son simplemente elementos de juicio y de revelación. Es decir, es más o menos para interpretar lo que está sucediendo históricamente, en este caso para el primer siglo, para los hermanos de las 7 iglesias de Asia Menor, que simplemente se deben entender. Entonces, claro, cuando la gente habla de blanco, ya claramente dice, bueno, eso tiene que ver con pureza. Cuando habla de rojo, pues hasta hoy, de violencia. Cuando habla de verde, por ejemplo, de negro, por ejemplo, pues de muerte. Verde, esperanza. Oro, pureza o purificación, victoria, dependiendo del contexto en donde esté. Adorar, abrir, sellar, vencer. Esas son siempre acciones espirituales. Todo lo que ustedes lean en los símbolos en el Apocalipsis, como cuando leemos los evangelios, tiene siempre una connotación espiritual. Y las hermanos, una connotación espiritual. Siempre el lenguaje de la revelación es el lenguaje de Dios, y Dios es espíritu, y todo lo que está relacionado con el mensaje de Jesús es el mensaje del reino. Y Jesús dijo claramente que el reino de él no era comida ni bebida, no era esta cuestión de aquí, no era físico, era espiritual. Entonces, cada vez que nosotros miremos, este es el gran problema. Entonces esto tiene que ver, el anticristo tiene que ser fulano y es sutano y la ramera es la iglesia católica o la iglesia protestante o la iglesia cristiana y la gran ramera puede ser, ese es un terrible error, ¿ya? Y no porque nosotros no podamos equiparar, pero es una equiparación que tiene que ser tremendamente cuidadosa. Y yo la recomendación que hago cuando se habla de Apocalipsis es que hagamos todo lo posible por no equiparar a nada, sino por mostrar el mensaje. De la lectura básicamente del escenario que nosotros hemos planteado, pues es una lectura en donde hay un elemento de interpretación de lo que está pasando en el presente, pero en función de la esperanza que se le quiere dar a las iglesias. Ojo, y es una esperanza en medio, o sea, la primera voz de esperanza es que ustedes están mal en esto,
pero su esperanza es que pueden cambiar. Y cuando el Señor en las 7 iglesias, en varias lo dice, arrepiéntete o si no se te quitará el candelero de su lugar, es porque, como efectivamente pasó, la iglesia perdió su fuerza como iglesia, porque el candelero es lo que, como en el templo, mantiene viva la llama de la presencia de la iglesia. Entonces, cuando se quita el candelero, pues simplemente la iglesia se va, se acaba, ¿ya? Se apaga, mejor dicho. Entonces, para aquí, si tienen alguno, que yo no estoy mirando la pantalla, si alguno tiene preguntas o inquietudes, los recibo. Díganme. Hernando, dime. Profe, que en el texto cuando dice que abren los sellos siempre lo relacionan con un caballo de un color determinado, ¿no? Esos también son símbolos, los caballos. Sí, 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 señor. Sí, señor. Y este tema, ustedes van a ver que los caballos tienen una connotación normalmente negativa. Ya, todo lo que hable de ímpetu, de violencia, de grandeza, normalmente va a tener, vamos a pasar un poco por ahí, vamos a tener esa connotación. Entonces, si ustedes recuerdan, eh, el mensaje de Apocalipsis se basa en qué está pasando con las iglesias. Mucho cuidado porque si hay algo, digamos, fundamental que a nosotros se nos olvida es que lo que sigue desde el capítulo 3, digamos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 22, no puede leerse sin el mensaje a las iglesias. O sea, ustedes se pierden si ustedes no conectan eso con el mensaje a las iglesias. O sea, porque ¿qué es lo que está pasando? Miren cómo hacemos la lectura. Nuestra hermenéutica de Apocalipsis es, leemos el mensaje a las iglesias y lo traemos para nosotros, ¿ya? A las 7 iglesias. Entonces, que Sardis tienes un nombre que vives en no sé qué, pero estás muerto. Filadelfia, tú eres una hermosa iglesia, las puertas abiertas, eres columna, pero tienes una debilidad y en medio de tu debilidad tú sigues siendo fiel, etcétera, etcétera. No eres ni frío ni caliente, se le dice a la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces, todas las iglesias, y nosotros traemos eso y predicamos súper bonito y enseñamos súper bonito aplicándolo a nuestras iglesias. Pero cuando vamos a leer del capítulo 5 al capítulo 22, entonces nos vamos para el infinito, que cuando esto pase y cuando es que es lo que está sucediendo ahora, y es lo que sucede y eso se puede comparar con lo que pasa en Rusia, con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa etcétera, etcétera. Entonces, vengan. Si ustedes están haciendo la interpretación de las iglesias en virtud de lo que está viviendo Juan con las 7 iglesias, ¿por qué se van a esa otra interpretación que tiene que ver simplemente con una escatología que, como les dije, no puede darse? Porque la escatología es las cosas del fin y esas no son las cosas del fin. Esas son las cosas de la situación. Entonces, ¿de la situación de qué? Pues del primer siglo, del tiempo del viejo Juan en condiciones claras del lenguaje apocalíptico. Entonces, ropas blancas, por ejemplo, estoy queriendo que ustedes simplemente revisen las generalidades. Para mí es súper importante que ustedes no le den nombre a esto. Purificación y testimonio fiel. Yo no veo otra cosa más. Cuando uno dice ropas blancas, pues es una persona que está purificada, no es impecablemente santa, ¿no? Sino que tiene las condiciones para vestirse en medio de la pulcritud de sus actos, el deseo de hacer las cosas bien y dar un testimonio fiel. Voy a dar un ejemplo puntual aquí, perdónenme, hago un paréntesis aquí. Ustedes notan, creo que es en el capítulo 6 cuando hablan de los dos testigos, ¿se acuerdan? De estos dos testigos que van y predican y anuncian, pero luego los matan y después de que los matan, el Señor los resucita, ¿se acuerdan? Yo estoy hablándoles a ustedes
de varias cosas acá. Pues este es el paréntesis. Por ejemplo, la gente empezó a decir, ¿quiénes son esos dos? Son dos testigos. Son dos testigos. ¿Quiénes son? Y entonces empezaron a buscarle nombres. No, los dos testigos simplemente son el testimonio. O sea, acuérdense de lo que dice la Biblia. No se acepta ninguna acusación, sino con dos o tres testigos. El tema es, no se acepta un testimonio contra alguien si no son dos o tres testigos. Entonces, cuando se habla de los dos testigos, no es más que el testimonio, en este caso de quién, pues de quien se supone que va a testificar a favor del mensaje de amor y de paz y de esperanza, que es la iglesia. Y efectivamente, la iglesia está siendo atacada. ¿Quién es el representante principal? El vocero del testimonio del Señor, pues Jesús, ¿ya? Que ya está en el cielo resucitado. Entonces, pero él no está hablando del Jesús resucitado, porque él ya está en el cielo, es de la iglesia que se comporta como un testigo fiel y que por ser testigo fiel en amor está expuesta a ser sacrificada. Y la resurrección no es la resurrección de la que se ha hablado todo el tiempo. No, la resurrección es la victoria. Es la victoria, ¿por qué? Porque lo que el imperio, en este caso, lo que ellos entendían, era que lo que el imperio quería hacer era callar la voz del logos que ahora pronuncia y anuncia la iglesia. Es la voz del mensaje del amor, del mensaje de la reconciliación, del mensaje de la paz. Y esa voz que acalla el imperio, es decir, que acalla el mal, que acallan tres elementos, tres personajes que están identificados en la iglesia. El dragón como el señor soberano del mal. El anticristo que es como el hijo del soberano del mal que está planteando a partir de lo político, de lo económico, de lo social, todo, perdóname, todo el caos, ya, para acallar a la iglesia como testimonio, pero sobre todo para acallar el mensaje, que obviamente va en contra de sus intereses, ¿no? Y emplea, ¿ya? A un esquema religioso que le apoye para sacralizar esa voz en este caso, de ese político o de ese líder que en este caso concreto, pues obviamente se estaba refiriendo a la religión pagana del momento. Entonces, cuando todos leen eso, pues simplemente lo entienden. Ah, es el anticristo es el emperador, su falso profeta es su religión, ¿no? Que le adora y le sigue y hace todo lo que tiene. Y pues el gran señor del mal, llámese Satanás, llámese diablo, llámese lo que sea, es el que está básicamente dirigiendo todo esto para acallar. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Y ojo que aquí otra vez es una aclaración importante. ¿Qué va a pasar al final? ¿Cómo se entiende la resurrección? Pues aquí la resurrección es que la iglesia se va a levantar, es decir, va a volver a hablar, va a volver a tener palabra. La palabra del Señor va a vencer las estrategias de silenciamiento, de tristeza, de dolor, incluso de muerte para el testigo. Por eso el testigo lo matan, a los testigos los matan y resucitan. Entonces, aquí hice ese enorme paréntesis para decirle simplemente que uno dice los dos testigos y empezamos a buscar. Y no, los dos testigos están refiriéndose al testimonio, que en este caso, para Juan, para Apocalipsis, para el tiempo del primer siglo de las iglesias de Asia Menor, en el tiempo de Domiciano, es la iglesia. ¿Está bien? Quien está siendo testigo en medio de él. ¿Ya? Oro refinado, ¿se acuerdan? Como oro refinado, no tiene nada que ver con metales preciosos. Hasta el final, que dice las calles de oro, el mar de cristal, todo eso son escenarios simbólicos. Simplemente el oro refinado, pues es la fe purificada. Pues porque en medio de la crisis y de la prueba, nuestra fe y la fe de los hermanos de ese momento, otra vez, por eso tienen que relacionar esto con el mensaje a las 7 iglesias, porque lo que él está diciendo es, por favor, en medio de la crisis, por favor, aprendan, crezcan en su fe, purifiquen su fe, ¿ya? Como el oro refinado. Se entiende perfectamente que el oro
que más aguanta, el que queda a lo último es el que ha pasado por mayor candela, por mayor calor, por mayores grados de calor y de refinación. Y obviamente las puertas, ustedes saben que hay hasta cuadros, que hay hasta, bueno, poesía, dramas, etcétera, relacionados con el tema de la puerta. ¿Ya? Simplemente las puertas son apertura a la comunión con Dios, a la gloria del Padre, a la muerte, a las dinámicas de tristeza. Son puertas que así como se abren los sellos, las puertas que abren también, tanto la iglesia como el mal, dan como resultado llegar a un lugar, llegar a otra parte, buena o mala. ¿Está bien? Listo, paro acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Profe, Señor. una pregunta. ¿Podría uno decir que el anticristo en estos tiempos sigue siendo vigente en el sentido de los sistemas que se oponen a lo que es el evangelio como tal? Por ejemplo, viendo los gobiernos progres o los gobiernos que aprueban al aborto como sistemas de la comunidad LGTBI, todo este tipo de cosas que vemos que son sistemas mundiales que tienen mucha fuerza y que son opuestos totalmente al mensaje de la Biblia, como también el tema de la violencia y todo esto. Se puede entender esto como ese anticristo que dice el Apocalipsis también. Sí, sí, es definitivo, pero lo que no puedes hacer, ni tú ni yo, no podemos hacer ninguno de nosotros si queremos ser serios, es que nosotros identifiquemos a una ideología con una dinámica, o sea, otra vez, le demos nombre. Ah, esto tiene que ver con aquello, porque vean, la pregunta tuya, Frank, me ayuda un poco a seguir precisando cómo tenemos que leer el Apocalipsis. Porque uno puede decir, claro, hay el espíritu del anticristo, esa gente progresista que está de acuerdo con los gays, que está de acuerdo con el aborto, que está de acuerdo con las políticas de planificación familiar agresivas. Y obviamente nosotros decimos, eso está mal. Evidentemente eso está mal. ¿Por qué? Pues porque está en contra de la vida, en contra de la bendición de un Dios que puede acompañar, en contra del amor, en contra de la vida en general. Entonces uno dice, sí, tiene razón, pero venga, no se me dan no se me vayan tan rápido. Porque entonces uno dice, bueno, y el otro lado, bueno, el otro lado son los pro vida. Y pro vida pónganlo con unas comillas grandísimas. Porque esos pro vida ponen bombas en las clínicas para matar a personas que están haciendo abortos. Porque esos pro vida o esos señores del sector conservador de la iglesia incluso, son los que en este momento que están en contra del aborto y en contra de los gays, están a favor de una dinámica genocida que apenas acaba de hacer un cese al fuego con unas 20 cosas inventadas simplemente por un señor que está gobernando al mundo, que no tienen nada que ver, ¿no? Y que obviamente él es un cristiano por el que oran todos los evangélicos, etcétera, etcétera, pero que está haciendo un montón de cosas terribles contra los migrantes, que está haciendo un montón de cosas terribles con la economía de muchos países, que está dejando sin trabajo un montón de gente. Entonces, venga. Entonces, ustedes no me pueden decir, ese no es el espíritu del anticristo, porque ese era el espíritu del anticristo. Era cerrar para que la gente no comiera, era que no llegara la comida a la gente que querían exterminar o a la gente que estaba confesando, porque como todo era bendecido y elevado a la orden del emperador era básicamente consagrado al emperador. Entonces lo que hicieron en Asia Menor fue decir, todas las comidas deben ser consagradas al emperador y todos los cristianos deben públicamente consagrar el alimento que se van a comer o el que van a comprar al emperador. Si no lo hacen, no se les vende. Ahora yo les digo a ustedes cuál es la diferencia entre gente que está en una guerra, que son civiles, que no tienen nada que ver con eso, y les van a llevar alimento y no se los dejan pasar.
¿Qué se hace con esas personas? ¿Qué se piensa de esas personas? De eso, no importa quién sea, porque eso pasó, eso está pasando bueno, en Colombia, pero está pasando también en Sudán y en otros países de África. Obviamente, lo que nos han transmitido casi que en vivo y en directo, pues lo que pasó en Gaza hasta hace apenas unos días, que apenas están llegando algunas. Entonces, ustedes, ¿dónde está el anticristo ahí? En todas partes, está en todas partes. No lo puede uno ideologizar. Eso es muy peligroso, porque la misma gente que defiende y está en contra del aborto, es la misma gente, esa misma gente habla con un amor de los paramilitares como ustedes no se imaginan y de los políticos conservadores que están haciendo un montón de cosas, que le están poniendo bombas a los inquilinatos donde hay gays, que están armando bandas de limpieza social entre unas inmensas comillas, para acabar con todas las personas que son transgénero o que están haciendo cualquier tipo de estas cosas que, por supuesto, están totalmente, son totalmente, digámoslo así, um, alineadas dentro del campo del desamor, de la muerte, digámoslo en términos anécdotos del pecado. Pero el Señor no nos mandó a matar a esas personas, ¿no? El Señor nos mandó a amarlos, a bendecirlos, a mirar cómo podíamos abrirle puertas de bendición, abrirle puertas de esperanza y no acabarlos, no matarlos. Entonces, tu pregunta, Frank, me ayuda porque eso es lo que estaba planteándose. Por eso, la derrota del anticristo y la derrota del dragón y la derrota del mal es una derrota que hace el Cordero por su palabra en función de lo que ya hizo. Entonces la iglesia tiene que actuar en consonancia con el mensaje del Logos, o sea, con el mensaje de Jesús, que es un mensaje de esperanza y de amor. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que la confrontación histórica, y eso lo plantea Apocalipsis, está entre las fuerzas del mal que se disfrazan de bien. Aquí hay muchas de estas cosas que ustedes tienen que revisar. Vamos a ir un momentico más adelantico. Yo me gustaría avanzar antes de darle un espacio de descanso para ustedes. Perdonen que les rodee casi media hora. El trono y el cordero, por ejemplo. Estos tienen que ver, obviamente, con símbolos de adoración y del poder divino. Sí, 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 sí. Entonces, ustedes, por ejemplo, vuelvo otra vez a solamente marcar. Ustedes marcan esto, eso se los voy a enviar, y ustedes ya tienen una línea de lo que se quería hablar. Entonces, cuando lo leen con yo no sé si diccionario, sino con lista de códigos, probablemente sea más fácil y no nos metemos en ese berenjenal, que además es mentiroso, de lo escatológico y de lo profético para el fin de los tiempos, que no es. Trono, por ejemplo, para hablar de los tronos o del trono. Sí, claro, cuando uno habla de trono, inmediatamente habla de autoridad política y espiritual, es la autoridad suprema de Dios, o el trono en este caso en Apocalipsis es la autoridad del Dios supremo sobre todo, no solamente sobre los pueblos, que eso me parece importantísimo, sino el trono de Dios es la autoridad y la soberanía de Dios sobre la historia, o sobre la historia. No es posible pensar cualquier momento histórico sin la soberanía y el gobierno de Dios. Un Dios que está ahí, ¿ya? Que está ahí viendo cómo sus hijos, como las criaturas suyas, sus hijos e hijas, se están dando la vida, están viviendo su existencia. Una existencia, ¿no? Una existencia, porque nosotros creemos en una sola vida, ¿no? No sé si alguno aquí cree en la reencarnación, que allá hay creyentes, comillas, cristianos, que dicen que ellos creen en la reencarnación y que eso se puede demostrar. Arco iris, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan del arco iris. El arco iris, claro, cada imagen es muy bonita porque cada imagen me ayuda, por ser símbolo, me ayuda. Entonces, el arco iris es muy interesante porque cuando aparece, ustedes lo ven como los cuatro seres vivientes, es la alianza que envuelve, que rodea
el juicio, por eso para mí, juicio en Apocalipsis no tiene la connotación de Pablo, no tiene juicio en Apocalipsis es otra cosa, porque siempre está marcado con la misericordia. El juicio en Apocalipsis, si uno lo lee bien, siempre está muy relacionado. Por eso el arco iris, que tiene matices, entonces tiene matices de juicio, matices de fuerza en el sentido de que las personas van a sufrir por sus actos, pero tiene también matices de esperanza. Tú te estás portando mal, otra vez las 7 iglesias. Tú estás haciendo esto mal, pero corrige porque puedes tal cosa. Y por eso él dice, el que tiene oídos para oír, no armas para pelear, no espada para quitar la cabeza. No, el que tiene oídos para oír, oiga y escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? ¿Ven? El Espíritu es el que está moviendo a la iglesia a entender los tiempos que se están viviendo, para tomar la fuerza de ser testigo del Señor, que está fundamentado en el mismo testimonio del Cordero que fue degollado, que es básicamente el amor sacrificial. Los 4 seres vivientes, pues es la totalidad, ya les dije, la totalidad de la creación que adora. Los 24 ancianos, la plenitud del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues que se reúne entre 12 tribus, 12 apóstoles, pero no son las 12 y las 12, sino la plenitud. Sí, yo no diría la totalidad, sino la plenitud del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo que adora, del pueblo que bendice. Por ejemplo, ustedes leen en varias partes. Por ejemplo, en el capítulo 4 y 5 se habla de relámpagos y truenos y centellas. Yo no se empieza a imaginar eso en términos literales. No, hermanos. Es simplemente cuando en el primer siglo se leían relámpagos y truenos, pues simplemente se está recordando las manifestaciones de Dios. Eso se llama, en términos teológicos, se llama teofanía. Es como Dios se manifiesta en medio de su creación. Y no por la violencia, sino por la fuerza del poder que tiene Dios cuando Él aparece. La teofanía en Dios tiene un poder maravilloso de cambiar la historia, de pasar del caos a la paz, de la oscuridad a la luz. Ese es el poder, no es un poder violento. Es ese trueno que aparece en medio de la oscuridad, pero que permanece. Es ese rayo, ese relámpago que aparece, que tiene todo el poder de la luz para iluminar una noche absolutamente oscura y volverla como a mediodía. Pero ese Dios no es un relámpago que aparece y se va. Y ahí es donde aparece el tema del lenguaje o del segundo nivel de interpretación. Y es que el Dios que aparece como la fuerza, el poder luminoso de un rayo, de un trueno, es el Dios que permanece y que literalmente expulsa las tinieblas, que literalmente en su amor expulsa el miedo, el odio, la fuerza, la violencia. ¿Sí ven? Así ellos leían esto, no como lo leemos nosotros. Entonces, que aparezca el rayo y destruya y acabe, porque es que ellos no merecen vivir, porque es que ellos... Miren, señores, escuché a un evangélico que estaba exactamente diciendo lo mismo que un judío sionista, que mejor era matar a esos niños palestinos, porque si esos niños de grandes iban a ser unos asesinos, pues ¿por qué no matarlos de una vez y evitar ese mal para el mundo? ¿Ya? Díganme si ese no es el espíritu del anticristo. Eso es lo que estaba denunciando Juan en el Apocalipsis. ¿Ya? El tema de las hambrunas, el tema de los acosos, el tema de la esclavitud en términos religiosos, el tema de la mentira y la manipulación. Pues claro, ellos estaban claramente diciendo, ese señor tan malo, tan despiadado, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo vamos a adorar a ese Señor? ¿Cómo vamos a darle gloria y honra a ese Señor? Por Dios. Y entonces, pero vengan, pues no se van tan lejos. O sea, ¿cómo ustedes en una iglesia, un grupo de pastores y ministros, presbiterianos, pentecostales, se arrodillan para bendecir y dar gracias a Dios
por el presidente Trump. En serio, en serio. Y no estamos hablando de por anteayer, no, estamos hablando de hace un buen rato. Y perdónenme, no tengo idea cuál es su connotación política. Y de verdad, aquí no interesa, sino es el espíritu del anticristo de un hombre que está ordenando, dando cifras de que diariamente hay que expulsar a tantos migrantes de Estados Unidos. Es el mismo que toma a un montón de venezolanos indiscriminadamente, sin saber quiénes son, simplemente porque son venezolanos y no tienen documentos, y los manda y los encarcela pagándole a Bukele que los tenga ahí, y le paga a Bukele para que los tenga ahí presos sin juicio ni absolutamente nada. Téngalos ahí, los mandos para el SECOT. ¿En serio? Ese es el espíritu del anticristo, no es el Espíritu Santo, ni para nada es un siervo del Señor. A ver, hermanos. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, pero por supuesto, estamos absolutamente en contra de toda la gente que practica la sodomía o la homosexualidad en todas esas líneas de pequeño, todo lo que usted sabe. Y en todas esas líneas de las personas que están insistiendo una y otra vez a favor del aborto, es decir, de la interrupción del embarazo en cualquier momento de la vida. Por eso yo les dije a ustedes cuando hablamos de ética que para los budistas no existe tiempo, porque desde antes de llegar y encarnarse, ese nene era un ser. Eso es bellísimo. Pero por supuesto que no podemos estar de acuerdo con ese tipo de personas. Y ese tipo de personas están en una línea ideológica, pero el otro tipo de personas están en otra línea ideológica. Yo he escuchado evangélicos en la costa, en el presbiterio del Caribe, en el presbiterio del noroeste. He escuchado hermanos diciendo, no sé ustedes que son de allá algunos, pues gracias a Dios por el presidente tal, porque pues él apoyó esos grupos, o si no estaríamos. Sí, pero vengan, ¿cuáles grupos? ¿Los paramilitares? ¿O los otros de la otra línea del otro sino, que dicen, no, pues bendito seas por la guerrilla, que, ¿en serio? Tanto uno como los otros hicieron absolutamente la obra del demonio, con el espíritu del anticristo, que es a lo que se refiere Juan. ¿Está bien? Tengo que seguir, pero no quiero dilatar. Pero a la pregunta de Frank, pero también a la dinámica de lo que estamos planteando, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, los relámpagos y los... Bueno, el libro sellado con 7 sellos no es más que si, eso es como las películas, ¿no? No es más como si se quisiera abrir por capítulos un gran libro que tiene unos sellos puntuales, que tiene, cada capítulo tiene, en este caso, 7 sellos es porque es la historia completa, o sea, es la plenitud de la historia. Entonces, por eso es un momento de interpretación presente, pero tiene aplicación para el resto. Miren lo que estamos diciendo aquí, estamos nombrando a Trump, a Uribe, a Jacinto, a los progresistas, miren, es una interpretación de ese presente, pero que tiene ya connotaciones aquí entre nosotros. Es supremamente importante esto, ¿no? Porque aquí hemos cometido montones de errores cuando estamos hablando. Uno de ustedes creo que fue Albeiro, el que dijo yo, o Dairo, el que dijo yo realmente no quiero predicar sino de los 2 primeros, perdón, capítulos de Apocalipsis, porque yo lo otro me parece muy complicado. Pero ya les digo, cuando ustedes hablan del 11, del 14, del 13, del 22, tienen que estar hablando en virtud de lo que pasó en Asia Menor, pero en virtud y a la luz de lo que la eternidad nos está mostrando, de lo que nuestro tiempo nos está mostrando. Se llama hermenéutica. ¿Está bien? Eso se llama hermenéutica. Aquí estamos haciendo un análisis medio pálida, pero la hermenéutica es cuando traemos eso a lo que nos cifra y nos dice la Biblia. En el capítulo 5, el cordero degollado de pie es el símbolo central
de la victoria del Señor. Es el símbolo central de la victoria pacífica, amorosa y maravillosa, misericordiosa del Cordero. Es decir, del Logos, es decir, del mensaje del Señor. Y aquí me parece fundamental que no lo alineemos con ninguna línea teológica. A mí me parece que de lo que menos tiene el Apocalipsis es teología. Apocalipsis es una cruda descripción de un momento histórico al que se le quiere buscar, al que se le quiere dar voz de esperanza a una iglesia que sufriente en medio de un ataque sistemático de un poder imperial, en este caso del emperador, muy probablemente Domiciano. ¿Está bien? Entonces, digamos que en esa línea estamos. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta aquí? Ya les voy a dar un ratico de descanso, pero no sé si tienen alguna cosa que comentar. Están callados, están muy sorprendidos con todo este poco de cosas. O Sí, simplemente están aburridos. Edilson, dime. sí, bueno, cuando su merced eh, del Apocalipsis, ¿cómo interpretar entonces ciertas figuras eh, para contextualizarlas en nuestro tiempo, ¿no? Porque pues es de alguna manera es nuevo para mí y he escuchado de muchos predicaciones de muchos presbiterianos que los dos testigos pues son Elías y Moisés, que son los de la transfiguración, predicándolos de esa manera literal. Entonces, o sea, cómo interpretar ciertas figuras. Escuchaba otra interpretación, no es que pues Juan no tenía o no sabía cómo describir un Black Hot. Entonces, pues lo único figura que tenía y que conocía era un dragón que botaba fuego por la boca y mataba a todo el que estaba por ahí. Ujú, ujú. Texto no es otra cosa que un helicóptero de guerra. Sí, sí, sí. Pero en Apocalipsis los símbolos no están relacionados. Eso que tú acabas de citar es una interpretación de un texto de Ezequiel, ¿ya? En el que pareciera que se está hablando de una ciudad iluminada, por ejemplo, con las luces en la noche. Ellos no conocían la luz eléctrica, pero esas son interpretaciones absolutamente reforzadas. Y cada vez que ustedes vean un texto de la Biblia, tienen que hacer un análisis de interpretación de primer nivel. Y de primer nivel es el mensaje y el momento histórico que se está viviendo. Cuando tú me preguntas o cuando tú te inquietas por cómo traemos eso acá, pues tráelo como está planteado en el presente, porque es muy interesante que los testigos de la historia fueron en el tiempo para los judíos la ley y los profetas, ¿ya? Que eso pueden ser dos testigos. Y eso no tiene salida, la ley y los profetas. Cuando dicen de Moisés y Elías, es eso, ¿no? La ley, Moisés y los profetas Elías. Sí, pero no son esos dos señores, no, sino lo que ellos representan. Representan la ley y los profetas, que es una alianza, ¿ya? Y cuando se habla en el Nuevo Testamento, entonces obviamente tenemos que trasladar eso a la imagen de la iglesia con el escenario del Cordero que está siendo, que está eh, proclamando un mensaje que ahora por el Espíritu Santo está siendo, digámoslo así, anunciado por la iglesia. Entonces, es que esto significa Elías y Elías y esto significa Moisés. Claro, 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 cuando uno habla de Moisés, ley. Cuando habla uno de Elías, pero también de Jeremías, pero sobre todo Elías, profetas. Sí, pero lo que está hablando aquí es que
la estructura del testimonio veraz, que es el testimonio contra el poder imperial, que rompe todo eso, porque es la de la liberación, de la paz y incluso de la ternura. Por eso lo del cordero. O sea, es que es incluso más allá del amor, o en connotación del amor. Pero el cordero tiene una connotación de ternura contra la violencia, por ejemplo. Ah, tú me dices, ¿cómo traigo eso? Pues ya sí. Ya, ¿cómo hablamos de ternura en un país en el que hay tanta violencia? ¿Cómo hablamos de ternura cuando tanto de una parte como de otra, para hablar en términos políticos, el lenguaje es de odio, la, la, el discurso es de odio? No es solamente de los de un lado, sino también de los de otro. ¿Cómo queda la iglesia ahí? Por eso la iglesia tiene que ser apolítica en ese sentido. Porque la iglesia, cuando se une con un grupo, con un sector, comienza a formar parte del espíritu del anticristo independientemente de lo que sea. ¿Por qué? Porque el Señor se aleja de ellos para poder decir, ustedes lo están haciendo mal, en cambio ustedes también. Lo que está haciendo el escritor de Apocalipsis es, ojo, criticar al imperio, por supuesto, decir que están haciendo cosas malas, pero eso fue lo único que hizo. No, espere, el mensaje de revelación no solamente habla de lo que está haciendo mal el imperio, el mensaje de revelación está diciendo lo que están haciendo mal la iglesia, en lo que la iglesia está fallando. ¿Sí ven? Es un mensaje que no tiene connotaciones políticas, son connotaciones espirituales ligadas al tema del mensaje del evangelio. No se nos olvide eso. Porque cuando nosotros empezamos a hacer alianzas absolutamente necias, políticamente hablando, ya uno puede tener simpatías, pero no puede hacer, y esa es la dinámica de la iglesia. No se puede meter en dinámicas porque nosotros no somos de este mundo. Lo único que hacemos es hacer todo lo posible porque el amor del Padre sea distribuido por el Espíritu Santo en el mensaje de proclamación para todas las personas, de un lado y de otro. ¿Necesitan el amor del Señor los progresistas que llamó Frank? Pero por supuesto. Pero necesitan el amor del Señor los señores de bien, la gente de derecha y de ultraderecha, igual o más. ¿Ven? ¿Y quién plantea ese mensaje? Pues nosotros, la iglesia. Por eso no tenemos que no tenemos que participar en nada de eso que genere, obviamente, una alianza que es la gran denuncia que hace Juan en Apocalipsis cuando el falso profeta se alía con el anticristo, con la bestia, mejor dicho. Y ese falso profeta dice, habla, comparte, anuncia y ratifica y entroniza al anticristo. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Porque el espíritu no solamente del anticristo está entre nosotros, sino pilas, que el espíritu del falso profeta también. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Quieren hablar de eso? Váganme, vayan, prediquen sobre eso. No les va a ir muy bien, ¿no? Porque el ejercicio es, ¿dónde está el falso profeta? No, el falso profeta no es la iglesia que está apoyando montones de cosas que no debería apoyar. Ese es el falso profeta. O sea, cuando la iglesia se ha convertido y se ha constituido o se ha comportado como falso profeta de acuerdo a lo que Apocalipsis denuncia. Pues, perdónenme, yo soy muy pesimista, pero en casi toda su historia y en la historia reciente de nuestro país, se los puedo demostrar por asuntos concretos. Ya les he hablado de esto un poco. Y en el asunto de la historia, pues ustedes ni se imaginan, ni se imaginan. Vengo de unas conferencias en Villa de Leyva, contando la historia de lo que pasó, por ejemplo, con los dominicos. Esos dominicos son terribles. Con los dominicos en Boyacá, de las matanzas que los dominicos organizaron para poderse quedar con las tierras y organizar la cuestión es un tema, de hecho, que ellos tienen en su propia historia. Y uno dice, venga, ¿ese qué es? Pues, o sea, vinieron literalmente a desaparecer a cientos
de personas que estaban ahí en ese lugar viviendo, muiscas que estaban ahí, moscas que llamaban, que estaban ahí viviendo, y ellos simplemente, ya, el que no cree, el que no se convierte al evangelio, eso es absolutamente de Domiciano. El que, si usted no cree y no está en este culto, lo matamos. Y eso fue lo que hicieron los dominicos y los franciscanos bueno, muchas de esas órdenes que vinieron a juro a fuerza a convertir a la gente a fuerza, y si no se convertían, se morían. O te conviertes, o te cristianizas, o te mueres. Entonces, ahí es donde aparece todo. Aquí es donde aparece la relectura del Apocalipsis. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar a, a otra parte, capítulos 6 a 11 más o menos, y voy a hacer el mismo ejercicio con ustedes. Hemos dejado al cordero sustituyendo al león como señal de la ternura en vez de la violencia o en lugar de la violencia. Ese cordero fue, y la palabra que se utiliza es inmolado, que en ese sentido es que fue sacrificado. ¿Ya? Insisto, aquí el tema en el que se enfatiza no es en la crucifixión, sino en el sacrificio, en la entrega del Cordero de Dios que asume su rol en amor y en bendición ah, para, para evitar la violencia o mayor violencia. En los capítulos 6 al 8 hay unas interesantes figuras, ya hemos hablado de algunas. Por ejemplo, los 4 jinetes. Como no tenemos tiempo, porque no tienen muy poquito tiempo, pues lo que yo he querido proponerles a ustedes, por eso les voy a enviar el material, es simplemente que identifiquen qué significa cada cosa. Cuando ustedes tengan eso, pueden leer, en mi opinión, creo, pueden leerlo mejor. Por ejemplo, si ustedes dicen 4 jinetes, en lugar de estar buscando qué es el jinete tal, de tal país, de tal lugar, de tal espacio, no, de hecho en algunos lugares del Apocalipsis hay una clara identificación o por lo menos una sugestión, una insinuación a lo que significa. Claramente en Apocalipsis 6 al 8, los 4 jinetes significan guerra, hambre, peste y muerte. Son los símbolos del mal. Ojo, ¿ven? Cuando uno dice 4 jinetes, ya, en las estructuras de la fuerza, pues son 4 cosas que hacen daño estructuralmente a la sociedad. La guerra, con la que muchos evangélicos están de acuerdo, el hambre, con la que muchas personas no trabajan y no luchan contra ella, sino que les importa simple. Con tal de que yo tenga, no importa. La peste, que la peste está muy, muy relacionada con el degenero humano. Por eso uno tiene que tener cuidado. Aquí voy a hablar pacífico, pero uno puede identificar la peste como lo que le pasó a la población eh, LGTBQ+, por ejemplo, con el SIDA, o a otro tipo de personas con enfermedades de transmisión sexual muy groseras desde hace mucho tiempo. O sea, señores, o sea, la sífilis es una de las enfermedades que fue la causante de mayores muertes en la historia de la humanidad. Y eso eran enfermedades a partir del mal uso y de la cochinada, del manejo de la sexualidad. ¿Notan ustedes? Son pestes, ¿sí ven? Y son pestes generadas por el mal humano, como la guerra, como el hambre, pero pilas. Es que a mí me parece muy triste que la gente, uy, qué cochinada el gay que por eso le da ese SIDA y lo vuelve así. Sí, y la guerra no está en la misma línea. ¿Y por qué si apoyamos eso en algunos momentos? Si la muerte misma, la muerte de quien sea, de quien sea, de quien sea. No, 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 uno no puede decir lo que he escuchado. Bueno, un marica menos, un, un, un- una prostituta menos, por no decir la grosería. ¿En serio?
Sí, así tenemos que hablar nosotros. Pues esas son las estructuras y los símbolos del mal que están claros. Son estructuras del mal que generan hambre, guerra, peste y muerte. Punto. Almas bajo el mar. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 dice, y estas almas que subían de nosotros simplemente son, para el tiempo de Juan, ya muchas personas habían sido asesinadas solamente por ser los del camino, ¿ya? O sea, cristianos, muchos. Entonces, ellos dicen esos seres que salen como símbolo de testimonio y de esperanza, porque obviamente eran los que fortalecían la fe de las personas, los que hacían sentir que valía la pena seguir a pesar de, porque esta vida no es solamente física, sino es espiritual y nos espera tal y tal cosa. Todo este escenario de la esperanza que tenemos los creyentes y que la muerte no nos puede quitar. De hecho, la muerte es una manera maravillosa de entrar en ella, de entrar en esa gloria, en esa gracia, en esa bendición, en esa luz, en esa recompensa. Esas son las almas bajo el mar. El gran terremoto. Cuando se habla de gran terremoto en el capítulo 6, eh, es muy interesante porque, como les dije anteriormente, cuando se manifiesta la cuestión de movimientos, normalmente uno cree que es juicio. Y en Apocalipsis es muy raro, porque cuando hay relámpagos, cuando hay centellas o cuando hay terremotos, no es más que la teofanía, o sea, que la manifestación de Dios. En este caso, el terremoto es nada más ni nada menos que la fuerza o la sacudida que genera la verdad de Dios. En el mundo en donde aparece, eso mueve, claro, porque mueve estructuras, porque mueve fuerzas que están ahí anquilosadas y esa verdad las rompe. Eso es un terremoto. Por eso en Apocalipsis ese terremoto es positivo, no es negativo. Entonces, en medio del movimiento del símbolo de la sacudida de un mundo ante la verdad de Dios, ante el amor de Dios. Ustedes escuchan, por ejemplo, en el 8.1, cuando dice que hubo en silencio en el cielo, que eso es bellísimo, ustedes lo pueden leer, y claro que este es un símbolo profundo de respeto de todas las autoridades, y digamos, de todos los habitantes del mundo del reino de los cielos, en el respeto por el misterio, es decir, por la maravillosa presencia y la majestad de Dios. Por eso, por eso la canción que cantamos que surge eh, ¿qué? De un profeta. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. O sea, ¿ven? El silencio en el cielo, lo que dice Habacuc, es callará de amor, es decir, la presencia de Dios con su amor permite el silencio. Entonces, el silencio es bellísimo en la presencia del Señor. El silencio es inmundo cuando no denunciamos lo que tenemos que denunciar. Pero el silencio en la presencia de Dios es maravilloso, es majestuoso, es lo que caracteriza el cielo, porque es en el silencio en que se puede sentir, vibrar, si me permiten hablar esotéricamente, con el Dios de amor, con su gracia, con su potencia, con su bendición. ¿Ya? Entonces, eso es muy bonito. Ya ven, ustedes, relámpagos, truenos, terremotos. En los capítulos 8 al 11, eh, no encontré distintos a los que venían atrás. De hecho, algunos se repiten. Pero sí, obviamente, por ejemplo, está el tema de las trompetas. Las trompetas siempre son lo que es la trompeta, ¿no? La trompeta es una llamada, un llamado divino, es un anuncio, es un anuncio de juicio, pero también recuerden, y el juicio en Apocalipsis tiene connotaciones de misericordia siempre, siempre. Es una llamada divina a la conversión, pero es una llamada divina también al estar pendientes, algo va a pasar. Cuando suena la trompeta, nosotros los creyentes debemos estar eh, a- atentos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hablar? O sea, sonar la trompeta en la liturgia
presbiteriana es la oración de iluminación. Sonar la trompeta, bueno, en las iglesias pentecostales es el tiempo de alabanza que normalmente viene antes de la predicación en algunas iglesias. No sé en la de ustedes cómo es. En la iglesia tradicional presbiteriana, las muy conservadoras, la oración de iluminación viene antes de la predicación. Eso es como sonar la trompeta, anunciar el mensaje del Señor. Pero en el mensaje del Señor puede haber juicio, ¿no? Puede el anuncio de esto, puede pasar, que era lo que estaba pasando. Cuando escribe al ángel de la iglesia que está en tal, esa es la trompeta sonando, ¿sí ven? Y es lo que hay que escuchar. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Está sonando la trompeta porque viene la palabra. Langostas, fuego, sangre, por ejemplo, todo eso, todo eso. Pero por lo menos estas tres, que es la que encuentro yo más claras ahí en esos capítulos, son símbolos de desorden cuando se rompe la armonía de la creación. O sea, si ustedes notan, guerra, hambre, peste y muerte tiene que ver con langostas, fuego y sangre, o sea, símbolos de destrucción. ¿Rompen qué? Pues hermanos, por favor, pues la armonía. O sea, lo que nosotros nos estamos acostumbrando al caos. Y el mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesús es un mensaje que proclama la reconciliación. De hecho, el Señor a partir de Pablo nos llamó embajadores de la reconciliación. Somos embajadores de la reconciliación. ¿Y quién se reconcilia? Pues la gente en guerra, la gente violenta, la gente que se está atacando, se está matando unos a otros, derecha e izquierda, conservadores y liberales, comunistas y capitalistas. Esa es la reconciliación, es la voz de la iglesia, es la voz de la reconciliación que procura la armonía, no el caos. Es justo lo contrario al caos como en el que vivimos ahora. Entonces ahí están las langostas, el fuego y la sangre. Todo eso tiene que ver con el caos. Todo eso tiene que ver con el caos. Y obviamente cuando ustedes lo leen, lo podrán entender muy bien, porque hay connotaciones concretas de que esto es lo que está pasando en el momento en el que las 7 iglesias viven una tragedia de persecución, pero que va mucho más allá de la muerte de los creyentes, porque es que no era solamente eso, era callar la voz del que predica, era callar la voz del que consuela, era callar la voz del que da alimento a otro, todo eso, era silenciar, ¿ya? Eh, en Apocalipsis 10 una imagen muy bella que es el ángel con el librito, ustedes se acuerdan, ¿no? Es el ángel con el librito. Y a mí me parece muy bonito cómo él dice el librito, porque el librito no es nada más que la palabra de Dios, ¿no? Pero con este librito, que estamos hablando de la palabra del Señor, que es bellísimo porque lo trata con un cariño, teniendo tanto poder, el ángel con el librito es el que él traslada para consolar a la iglesia, ¿no? A la que sufre y desafiarla a seguir adelante. Cuando uno habla de desafío, tiene que ir a las 7 iglesias otra vez. Tiene que volver a las 7 iglesias otra vez. Y decir, venga, 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 sí. Aquí está otra vez. Es un desafío para arrepiéntete. Es un desafío para deja lo que estás haciendo. No hagas lo que estás haciendo. Pilas, mis hermanos, que estamos, ¿sí ven? Estamos en el 11 y no hemos salido del capítulo 1 y 2 en el mensaje de las iglesias. No hemos salido. Y los 2 testigos ya hablamos de esto, entonces, porque eso está también en el capítulo 8 hablando. Los juicios, mis queridos hermanos y hermanas, no, en el Apocalipsis, no escuchen, por favor, no destruyen. Apocalipsis no es un libro de destrucción. Apocalipsis sí es un libro de juicio, pero es un juicio que no destruye, sino que revela la historia que siempre tiene la expectativa y la apertura a la redención, es decir, a la paz, a la salvación, a la reconciliación, al amor de Dios. O sea, el juicio está siempre abierto para decir, tengan cuidado lo que están haciendo, pero hay una voz de esperanza. En los profetas eso se ve perfectamente. Acuérdense que siempre
siempre para las naciones y para Israel, en el tiempo del reino dividido que llaman, había la voz de esperanza para Israel, pues como los días antes de que fueran sacados por los asirios, y los dos, para Judá y Benjamín. Siempre había una voz de esperanza, y para Egipto, y para Fenicia, y para fulano, siempre hay una voz de esperanza. Esta está en la misma línea Apocalipsis. Ya, no podemos leer, por eso Apocalipsis termina con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ustedes y nosotros nos quedamos, eso lo vamos a mirar en la próxima clase, nos quedamos con el Armagedón. Muy mal leído el Armagedón, en mi opinión, terriblemente mal leído, sobre todo por sectas horrorosas que están haciendo mucho daño con eso. Y cuando vamos a quedarnos en el capítulo 2, bueno, podemos avanzar un poquito más, tengo algunos minutitos. Por ejemplo, en el capítulo 12, cuando tenemos, de hecho se titula La mujer, el dragón y las bestias. Estos capítulos son los más terriblemente manejados, manipulados por, por las personas. Cuando uno habla de la mujer vestida de sol, que además son unas imágenes tan bonitas, pues no más estamos hablando del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia. Pero yo llamaría más bien de la humanidad fiel al Señor. Porque cuando se habla de iglesia, uno tiene la idea de la iglesia de solamente los creyentes evangélicos. Y eso no es tan cierto. En Apocalipsis, la mujer que es el pueblo de Dios, la iglesia en el sentido universal, es la humanidad que permanece fiel a Dios. ¿Ya? Ojo, que permanece fiel al mensaje del Cordero, o en este caso al mensaje, utilizando a Juan, del Logos. ¿Ya? No en una estructura religiosa, ojo, no en una estructura de religión, sino en una estructura de humanidad. Es decir, a todos los que permanecen fiel, haciendo las cosas en amor, bendiciendo a su prójimo, amándose unos a otros, velando por la reconciliación, amando al otro y ayudándole en solidaridad y misericordia con el otro, esos son los que pertenecen o los que se simbolizan con la mujer vestida de sol. ¿Por qué vestida de sol? Pues porque están vestidas de Dios, porque Dios es luz. Entonces, la mujer vestida de Dios, la mujer vestida del sol, la mujer que está evidentemente haciendo las cosas que Dios quiere. Pero en contraposición a eso, Juan nos dice que hay un elemento de maldad, que lo vemos hoy tan claramente como nunca, pues este es nuestro tiempo, ¿no? Eso es nuestro tiempo. Y es el dragón rojo. Ese es el símbolo del mal estructural y del odio a la vida. O sea, el dragón rojo es terrible porque el dragón rojo no es más que la representación abierta del mal. Y el mal se representa con el odio. Por eso, mucho cuidado, hermanos. Porque ustedes y yo nos la pasamos viendo noticieros, escuchando emisoras, en donde permanentemente o hacia uno o hacia otro se está hablando terriblemente mal, con odio. Y nosotros no sé cómo nos aguantamos eso. Bueno, yo obviamente ya no lo hago, pero ¿cómo la gente se aguanta eso? ¿Cómo usted se sienta a la mesa con su familia y prende el noticiero para ver el noticiero mientras almuerza? O el de la noche mientras come. ¿En serio, hermano? ¿En serio? ¿Usted hace eso? Eso es terrible. Porque eso es literalmente comer, ¿no? Y claro, pero eso sí oró por el alimento, Señor bendice este alimento y todo lo que uno dice en la oración, porque es obligatorio. Y, y vamos a seguir viendo las noticias y mientras comemos estamos viendo las imágenes de Gaza, estamos viendo las imágenes del Cauca, estamos viendo las imágenes del atraco del muchacho que mataron y no sé qué, y sin problema. O sea, ¿en serio? O sea, nosotros estamos viendo al dragón rojo mientras comemos con nuestros hijos sin problema. Ustedes deben revisar si eso no es apocalíptico. Es totalmente apocalíptico. Y en esta historia, en el capítulo sé que es bellísima, que ustedes dicen, que ustedes pueden leer eso y ustedes pueden encontrar un montón de elementos ahí. El hijo varón que surge
en medio de la bendición, de la gracia, pero de la tensión, porque el dragón lo quiere matar. Ahí han salido películas, un montón de cosas, pero aquí la verdad, que está de fondo, de la que nosotros no hablamos, es que es esa promesa de amor, esa promesa de bondad, esa promesa de fuerza, de solidaridad, de misericordia, de reconciliación otra vez, de ternura. Es ese hijo que ha provocado la palabra de esa mujer que ha dado a luz. Pero el dragón, como hasta hoy, lo quiere acabar, lo quiere matar. Y ustedes ven que esa tensión de persecución hacia la verdad, hacia el logos, hacia el mensaje, hacia el bebé, que ustedes como quieran llamarlo, ese Cristo, esos testigos fieles, porque no es solamente el Señor Jesús al que al final murió, mataron y resucitó, sino los testigos fieles también, ¿no? Entonces el hijo Aarón no es solamente otra vez, sino simplemente la representación de aquellos que son hijos de la hermosa dama que está vestida de Dios y que está anunciando un mensaje de paz, de amor, de reconciliación, de bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen aquí otra vez los números, ¿se acuerdan? 7 trompetas, 7 sellos es plenitud, pero 1260 o 42 meses, simplemente para que ustedes vean, cuando es la plenitud es todo, pero cuando usted aparece con tiempo, la mitad de un tiempo, 1260, 42 meses, simplemente es la temporalidad del mal. Punto, punto, punto. ¿Cuánto? Porque ustedes han preguntado, incluso en el Señor, ¿cuánto va a demorar esta maldad del mundo? ¿Cuánto? Y la respuesta de Dios es no para siempre. 1260 días, o sea, no para siempre. 42 meses, no para siempre. ¿Ya? Punto. Eso viene de Daniel 7.1, eso viene de Daniel, viene de Ezequiel también. ¿Ya? Entonces simplemente es, cuando ustedes vean 6, no para siempre. Imperfecto, sí, no es para siempre. Ya, el anticristo no es para siempre. El hambre, la desnudez, la tristeza, la angustia, la persecución, en este caso, en el capítulo 12, la persecución hacia la iglesia y el deseo de acabar con la verdad, no será para siempre. Hay que vivir un desierto, por eso esas canciones que han hecho, pues tienen que ver con el tiempo, el lugar de prueba, porque el desierto es un momento difícil de prueba, pero no se nos puede olvidar que el desierto tiene una connotación permanente de prueba, pero también de protección divina. ¿Ya? Es decir, lo que quiero decirles es que cuando uno habla el desierto que estoy viviendo, deben de integrar la protección divina de Dios en medio de ese desierto. Es decir, ningún creyente que leía Apocalipsis leía, estábamos pasando por un desierto, estamos viviendo el momento, y aquí estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, esas predicaciones absolutamente infundadas, que no tienen ningún fundamento de verdad teológico y menos bíblico en términos de evangelio, ¿no? Entonces es que estamos en los últimos tiempos porque la gente se está muriendo, porque hay guerras y hay rumores de guerras y guerras han habido todo el tiempo. Pero este es el desierto que la iglesia tiene que vivir. Sí, pero el desierto que la iglesia tiene que vivir, Apocalipsis dice, en ese desierto está clara y plena la protección divina. ¿Se acuerdan de Agar, de la mamá de Ismael? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuéntenme eso. Tengo unos minutos. ¿Se acuerdan? Pues sí. Abraham se lleva a la mamá y está en el desierto. ¿Y qué pasó con esa mujer en su desierto? Con su hijo. Pues que el Señor estuvo ahí. Total protección de Dios. Y que de ese, como dice el Antiguo Testamento, que de ese hombre Dios hizo un pueblo, una gran nación. ¿Sí ven? Protección divina. Entonces, el día que ustedes quieran predicar sobre desierto, deben de chillar. No solamente hablen de la chilladera que estamos viviendo. No, hablen de lo que significa el desierto en términos apocalípticos, por lo menos, y el desierto tiene una connotación clara de protección divina. Sí,
sufrimos. Eso es lo que le decían a las iglesias. Sí, estamos pasando por un momento difícil, pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue con nosotros. Es lo mismo, no tengo trabajo, pero su provisión está conmigo. He pasado un momento difícil de salud, pero su amor y su compañía y las personas que me cuidan y el acompañamiento de tal cosa, sigue conmigo. ¿Sí ven? Son desiertos en medio de la protección del Señor. Las dos bestias que están en el capítulo 13, ya voy a terminar, porque no es culpa de ustedes que yo sea tan bruto para el tema del computador y de las dos bestias son, la primera bestia, la que sale del mar. Pilas con eso porque aquí sí les encanta a ustedes todo esto y de hecho es de lo que más se predica. Pues, no sé si ustedes, pero en las iglesias pentecostales y en las sectas de estas, en Apocalipsis 11 al 13 son clave, pero sobre todo 13, porque es en Apocalipsis 13, ustedes lo saben, que aparece esa bestia que sale del mar. Claro, el mar es catalogado como el lugar en donde del mundo. ¿Se acuerdan? En Juan, ¿a dónde bajan los discípulos después de que Jesús sube al monte a estar con Dios? Bajan al mar, a la noche, al mar, a la noche y a la tempestad. ¿Ya? Claro, ese es el poder político totalitario, malsano, dañino. La bestia, la primera bestia, la gran bestia que llaman, es, es esa bestia que está relacionada, el anticristo que también llaman, está relacionada con el poder político malvado, que está aliado con el dragón, o sea, con el mal. ¿Ya? La segunda bestia de la tierra es la manipulación religiosa, falso profeta, e ideológica. Yo insistí, yo puse ideológica para, esperando no tener problemas con ustedes, pero es una manipulación. La bestia, ya lo dije hace un ratico, la bestia es el falso profeta que quiere manipular a todas las personas a partir del concepto religioso, de la emoción religiosa, de la emoción de la necesidad de los seres humanos de acercarse a Dios. Esa manipulación que lo elevan al nivel político, pilas, que lo elevan al nivel político. Eso me inquieta mucho de esas iglesias que invitan al candidato a la Cámara, al candidato al Senado, al candidato a la presidencia, y oran por él y lo bendicen, y el pastor dice, este es el siervo del Señor, el Señor me dice que este va a ser. Eso es el espíritu de la gran bestia. Se los prometo. Y ese ejercicio es la manipulación religiosa e ideológica, porque ojo, la ideología y la religión son iguales de manipuladoras e iguales de mentirosas y engañosas. La religión como sistema es absolutamente tramposo y engañoso, es manipulador. Entonces, esa es la segunda bestia. Esto no es solamente el, ven, es la interpretación del presente de Juan que abre la luz hacia lo que pasa hasta la eternidad, en este caso, más tardecito, 2000 y pico años después con nosotros. Y el número, el famoso número, ese número 666, es el símbolo de lo que se queda, de lo que se queda corto, de lo que no alcanza la plenitud, de lo que no puede. Pero como es 666, es 6 en perfección, es imperfección en plenitud. Por eso él dice, estas bestias o esta bestia particular, la política, está muy relacionado con lo imperfecto en términos de lo humano. Decía que es lo imperfecto otra vez, la peste, el hambre, la desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mal encarnado en el humano, el encarnado en aquel humano que no quiere acercarse al Señor y que está despreciando la bendición y la gracia de Dios. Por eso 666 tiene la connotación simplemente de imperfección, o sea, no alcanza la plenitud. ¿Por qué no alcanza la plenitud? Pues porque no quiere, ¿ya? Entonces, por eso es muy interesante. Es bien interesante porque se ha utilizado haciendo juegos cabalísticos, diciendo la fecha en que nació tal es tal y tal, y en serio, a veces dice uno, uy, oiga, sí, está bien hecho el numerito, entonces hicieron números con un papa, hicieron números con Gorbachev, hicieron números con Hitler, hicieron números con Mussolini, y ellos terminaban siendo el anticristo. Yo sí estoy de acuerdo
con que mucha de esa gente sí ha sido al anticristo, pero desde Juan, es decir, han tenido el espíritu del anticristo. Sí, está bien, tranquilo. Chao, muchas gracias, Jerry, por tu ayuda. Entonces, todo esto, bueno, entonces, ah, ¿qué es lo que necesitamos? Entender que todos estos símbolos tienen una connotación concreta, pero que no se pueden definir con un nombre. Es una connotación que generaliza. Entonces, lo corto, lo extenso, lo pleno, lo incompleto, es eso. Los 144.000, el Evangelio eterno, Apocalipsis 14. Miren que cuando salimos de todo eso nos metemos en esos 144.000 que han generado montones de cosas. Los 144.000 son el pueblo de Dios que lo ama y es un número de perfección, de plenitud. ¿Sí ven? 7777, 12, 12, 12, 12, lo que ustedes, como ustedes quieran hacer las cuentas. Monte de Sión, este monte de Sión que después los sionistas cogieron para trabajar desde ahí. Es que el monte de Sión es la presencia de Dios con los fieles. Por eso, esta es una cuestión supremamente interesante, porque en el monte de Sión, cuando está planteado en Apocalipsis, es Dios, es la presencia de Dios, del maravilloso Dios, con los fieles. No es un lugar, por Dios, no es un lugar. Los sionistas dijeron que es un lugar. Por eso, una de las cosas terribles que hay, que yo no sé si eso va a generar ya, digamos, violencia nuclear, pero una de las cosas terribles es que los sionistas, o sea, toda la gente del que llaman Estado de Israel, que son básicamente estos grupos sectarios y fundamentalistas, ellos tienen incluso ya todo comprado. Todo es todo. La menora, las velas, todo lo que tiene que ver con los ornamentos, todo, los aceites, todo está en un lugar, eso está escrito. Está, ¿cómo se llama? Eh, ah, Inventariado. ¿Y qué están esperando? Una pequeñita, una pendejadita. Están esperando poder derrotar y van caminando a eso, ¿no? Ya Siria cayó, ya, bueno, muchos han caído. Entonces, en este escenario, lo que se está planteando, de lo que se está hablando y de lo que está planteando aquí, está relacionado con la mezquita de Omar, que queda cerca al muro de las lamentaciones, en donde está la mezquita de Omar, es justo el lugar en donde los sionistas van a construir el nuevo templo de David, el nuevo templo sí, el nuevo templo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que necesita? Pues vencer a los musulmanes y erradicarlos y tumbar. Entonces, obviamente, estamos hablando de potencias mundiales, de gente islámica. ¿Por qué no se meten con ellos? En este momento algunos son aliados del Estado de Israel, pero otros simplemente están a distancia. Pero en términos concretos, los musulmanes con los judíos tienen una guerra concreta y la guerra es por un espacio. En donde está en este momento la mezquita de Omar es donde se va a tener que construir por la profecía que ellos están leyendo del Antiguo Testamento el lugar en donde corresponde el nuevo templo, el definitivo templo de Dios, el templo de Israel, el templo del Señor otra vez como el anterior templo, con el templo que construyó Salomón y que después se construyó después de la venida de Babilonia. Ese templo será el templo en donde estará Dios definitivamente y el reino de Israel será sempiterno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, notan ustedes el problemita que tenemos ahí. Eso es el tema del monte de Sión, pero sobre todo la mala interpretación que se le ha dado. Cosecha y vendimia, acuérdense que tiene que ver con juicio y purificación final. Cosecha y vendimia es muy en la línea del Antiguo Testamento, ¿no? La vendimia es lo que quedaba después de la cosecha. ¿Qué se le daba a los pobres? Notan ustedes que siempre hay una dinámica de esperanza, de amor, de solidaridad
En el capítulo 14 claramente hay un espacio para la esperanza. Después de la cosecha, los que quedaron sin posibilidades de comer de su cosecha recibirán de la vendimia misericordia y bendición del Señor. Y ya estoy terminando el mensaje eterno, que está muy relacionado con el amor a Dios y el darle gloria. Si yo concluyo aquí, para dejarlos descansar, lo que abre los ojos del corazón, es decir, cuando el símbolo abre los ojos de mi corazón, permítame si estoy muy poeta, muy poético, es cuando se permite leer la historia desde Dios. Ya, cuando estos símbolos del Apocalipsis, ya los planteo no para asustar, no para denigrar, no para violentar, sino los utilizo para abrir los ojos de mi ser, de mi corazón. Esto realmente me permite leer la historia de acuerdo a Dios, de la historia de acuerdo o desde Dios. Esto me parece fundamental que no lo olvidemos. O sea, cuando yo leo la Biblia y en la Biblia y esos símbolos, en este caso los símbolos, abren los ojos de mi ser, yo puedo entender la historia desde Dios. Y la historia leída desde Dios es totalmente distinta a la historia leída desde el humano. ¿Ya? Porque la historia leída desde el humano es la historia de la guerra, es la historia de las masacres, es la historia de la violencia, es la historia de las expropiaciones, es la historia de las conquistas, es la historia de todo eso. Cuando se abren estos símbolos en medio del caos y de la crisis, mi corazón se abre para leerla en nombre y desde Dios. Y eso me da una esperanza muy interesante, pero además me deja ver la historia de una manera diferente. O sea, como para que no nos suicidemos, pues. Otra cosa es que en el Apocalipsis todo es símbolo de la esperanza, incluso el juicio de Dios, ya lo dije. Estoy haciendo resumen. Y el centro de todos los símbolos, es el Cordero, pero el Cordero simbolizando el amor del Padre que vence al mundo. Eso está en la Biblia, ¿no? El amor del Padre que vence al mundo. La victoria le pertenece al Cordero y en ese sentido a la iglesia que es fiel al mensaje de Jesús. Ojo, ojo con esa fidelidad que a veces nos hablamos por ahí. Es el mensaje, la fidelidad al mensaje del Señor. Al amar a nuestro enemigo, al bendecir a nuestro prójimo, al ser misericordioso con el que no tiene y toda esa carreta que ustedes saben que está ahí y que es verdad. ¿Está bien? Que es lo que nos corresponde. Listo, señoritos y señoritas. Lo logré corriendo un poco, no le di tanto tiempo a ustedes, pero lo logré. Me gustaría retomar para los siguientes últimos capítulos en la próxima clase el mensaje a las iglesias para que ustedes vean la fuerza que toma con todo esto. Todo esto, miraremos un poquito si ustedes tienen algunas dudas de algunos pasajes. Ustedes van a unir lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy planteando. Espero que hayan tomado nota, pero igual esto yo lo subo a la plataforma para que ustedes noten una línea concreta en la que cuando leen con estos códigos pueden mirar un poco más esos pasajes que son tan oscuros. O sea, les doy un ejemplo para terminar. Entonces, cuando ustedes notan que vamos a hablar de la bestia y a la bestia del siglo I, que era el emperador, lo caracterizamos por el ser que hace esto, 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 esto y esto y esto. Entonces podemos entender dónde está el espíritu del anticristo entre nosotros, dónde está el espíritu del falso profeta entre nosotros, dónde está el espíritu del caballo bermejo, si ustedes tienen el caballo rojo, es decir, de la violencia y de la fuerza y de la muerte, de las langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es a la luz de esta historia del primer siglo, iluminamos por lo menos nuestra historia, ¿no? ¿Ya? Pero también lo que vendría, lo que viene, lo que podría venir, pero también iluminamos nuestra eternidad. Y nuestra eternidad es absolutamente de esperanza. ¿Entendido? De esperanza. Un desierto en donde Dios nos promete que seremos benditos por siempre y para siempre. Y que los tiempos de tristeza,
de caos, de escasez, de dolor, de guerra, no serán eternos. Siempre tienen un tiempo límite. Límite, no son 7, no son 7, son tiempos límites. Señoras y señores, no les voy a dar la palabra para preguntas, pues porque obviamente ya les robé tiempo. Alcancé casi a recuperarme un poquito de eso, pero les agradezco montones. Nos vemos la próxima clase. Espero que ya me hayan subido. No he mirado esta semana el, el qué, la plataforma. No sé si ustedes ya me subieron la tarea de Juan. Si no me la subieron, están teniendo problemas porque ya les viene la tarea de Apocalipsis y eso los va a complicar para los trabajos. Acuérdense que solamente voy a sacar 3 notas, el trabajo que les indiqué, el trabajo de Apocalipsis que después se los indico y la nota apreciativa de participación que el 70% está perdiendo. Un abrazo, mis hermanos. Gracias por estar aquí.